El objetivo de este vídeo es estudiar los equilibrios de precipitación. Para ello resolveremos un problema de este tema. Mezclamos 50 mililitros de sulfato de potasio 0,500 molar con otros 50 mililitros de disolución de nitrato de plata 0,0100 molar, sabiendo que el producto de solubilidad del sulfato de plata es 1,40 por 10 elevado a menos 5, apartado A, calcular la solubilidad del sulfato de plata en gramos por litro. Apartado B, ¿precipitará el sulfato de plata? Apartado C, ¿cómo podría solubilizarse el precipitado? ¿Y cómo podría insolubilizarse? Y los datos son las masas atómicas de la plata, el azufre y el oxígeno. Vamos a empezar con el primer apartado. Nos piden la solubilidad del tetraoxosulfato 6 de plata, del sulfato de plata en gramos por litro. Nos piden calcular esa solubilidad en gramos por litro. Recordemos que la solubilidad de una sal sería la concentración molar de esta sal que está disuelta en la disolución o en una disolución saturada de esta sal. Es decir, recuerden que una disolución saturada era aquella que no admitía más soluto. Si yo tengo una disolución saturada de sulfato de plata, pues la concentración en forma de molaridad de esa disolución saturada sería precisamente la solubilidad del sulfato de plata, en moles partido litro, en molaridad. Primeramente, lo que tenemos que hacer es formular el equilibrio de precipitación de esta sal. El equilibrio de precipitación es un ejemplo de equilibrio heterogéneo, puesto que aparecen compuestos, los iones están en estado disueltos en agua, sin embargo la sal está en estado sólido, precipitada. Luego tenemos un equilibrio heterogéneo. Bien, recordemos que lo vamos a hacer primero como si fuera un equilibrio normal, para ver y demostrar que los equilibrios de precipitación realmente se tratan como cualquier equilibrio heterogéneo. Recordemos que la K sub C de un equilibrio, en un equilibrio heterogéneo, no se ponían los sólidos, ¿de acuerdo? Solo se ponen las sustancias en estado líquido. Bien, CaC, la concentración inicial del sulfato de plata, si la concentración es inicial, recordemos que es moles por litro, ¿de acuerdo? Es decir, si nosotros tomamos como moles iniciales esa C, implica que como C es una concentración, esos moles iniciales serán los moles iniciales en un volumen de 1 litro, ¿verdad?, de disolución. Es decir, estos C serán los moles iniciales en un volumen de 1 litro de disolución. Bien, hemos dicho que la solubilidad era la concentración molar de la disolución saturada. Es decir, serían los moles de sulfato de plata que estarían en disolución. Es decir, los que reaccionarían en esta reacción de disociación. Esa sería la solubilidad en moles por litro. Sería el número máximo de moles de esa sustancia que pueden disolverse en un volumen total de 1 litro de disolución. Bien, tomamos entonces S como moles que reaccionan. Por lo tanto, también este número de moles está referido a un volumen total de 1 litro de disolución, puesto que también es una concentración molar, es una molaridad. Bien, vamos a hacer ahora los moles formados. Recordad que para los moles formados hay que tener en cuenta el coeficiente estequiométrico, luego X sería 2 por S. Estamos poniendo ahora S, en los equilibrios normales ponemos X, pero es lo mismo. Y aquí, pues sería S. ¿Qué serían los moles en equilibrio?
Pues los moles en equilibrio serían los moles iniciales menos los moles que reaccionan. ¿De acuerdo? Pues C menos S, y aquí serían igual que los formados, ¿verdad? Porque de aquí no hay ninguno inicial. Luego serían igual a los formados 2S y S. Las concentraciones de equilibrio sería dividir los moles en equilibrio por el volumen total. Pero recordemos que esta S, era una concentración. Por lo tanto, nos da los moles que se solubilizan por litro de disolución. Luego esta V deberá ser ahora 1 litro. ¿De acuerdo? Que es a lo que están referidos esos moles. Aquí hemos sustituido V por S litro. Muy bien, pues vamos a dividir todos los moles en equilibrio por 1. Que nos da lo mismo que antes, pero es importante ponerlo para que veamos que realmente estamos haciendo lo mismo que en una K sub C. Estamos calculando las concentraciones y la K sub C se va a calcular de la misma manera que los equilibrios heterogéneos, eso sí, recordando que en los equilibrios heterogéneos los sólidos no se ponían en la constante de equilibrio. Pues este sería nuestro cuadro ahora, ¿de acuerdo? Vamos a definir la K sub C, que en este caso lo llamamos producto de solubilidad, que sería la concentración de plata elevado a su coeficiente estequiométrico por la concentración de sulfato. Sería partido por la concentración de reactivo, pero es un sólido, y los sólidos, acordaos que no entran en las constantes. En las constantes, cuando los equilibrios son heterogéneos, los sólidos no se ponen. Bien, todo esto lo hemos hecho, pero realmente el problema se hacía mucho más fácilmente pasando directamente a las concentraciones en equilibrio. Es decir, aquí pondría el equilibrio de disociación y directamente las concentraciones en equilibrio, 2S y S. El 2 por el coeficiente estequiométrico, recordarlo. ¿De acuerdo? No hace falta volver a hacer todo el equilibrio con moles iniciales, moles que reaccionan, moles formados, moles en equilibrio. No, lo vamos a hacer en los problemas de solubilidad solo poniendo las concentraciones en equilibrio. Antes los hemos hecho así para que veáis que es lo mismo, que aquí estamos tratando un equilibrio heterogéneo más, aunque la constante en vez de llamarla K sub C la llamemos producto de solubilidad. Muy bien. Producto de solubilidad, concentración de los productos elevado a sus coeficientes estequiométricos, y como es un equilibrio heterogéneo, pues el sólido no se pone. Luego este sería el producto de solubilidad de ese equilibrio. Muy bien, pues si hemos dicho que hay 2S, sería la concentración en el equilibrio de plata, yo voy a sustituir la concentración de plata pues por eso, por 2S, ¿de acuerdo? Y elevada al cuadrado porque era el coeficiente estequiométrico. Esto sería ya 2S y la concentración de sulfato, que la sustituyo en su lugar, que era S. Luego, si ustedes hacéis eso, no os olvidéis de que el 2 también está elevado al cuadrado. Luego esto sería 4S cuadrado por S, que es 4S al cubo. Vamos a verlo. 4S cuadrado por S es 4S al cubo. Este sería el valor del producto de solubilidad en función de la solubilidad de la sustancia. Como me piden la solubilidad en gramos por litro, la solubilidad quedaría KPS partido por 4, la solubilidad al cubo. Para hallar la solubilidad habría que hallar la raíz cúbica de eso. ¿De acuerdo? Esa sería la solubilidad, pero ojo, sería la solubilidad como concentración molar. La solubilidad expresada en moles por litro o molaridad. Si sustituimos KPS por su valor, 0,0152 molar es la solubilidad. Es decir, ya les dije que coincidía con la concentración de la disolución saturada. ¿De acuerdo? Perdón, sería lo que se solubilizaría, ¿no?, de la disolución saturada. Bueno, vamos ahora a pasar esos moles por litro a gramos por litro. ¿De acuerdo?
Para eso necesito el peso molecular, la masa molecular, mejor dicho, del sulfato de plata. Sería 2 por la masa de la plata, más la masa del azufre, más 4 por la del oxígeno. Y eso me da 311,8 gramos, que equivalen a un mol. ¿De acuerdo? Luego, moles de sulfato de plata y moles de sulfato de plata se simplificarían y quedarían 4,74 gramos por litro. Esta sería el valor de la solubilidad en gramos por litro. Es decir, que de sulfato de plata, en un litro de sulfato de plata, de disolución total, seríamos capaces de disolver un máximo de 4,74 gramos de sulfato de plata. ¿De acuerdo? Sería la máxima cantidad de soluto que podríamos disolver en un litro de disolución. Bien, vamos con el siguiente apartado. ¿Precipitará el sulfato de plata? Recordad que para saber si una sal precipita o no, determinamos el cociente de reacción. ¿Recordáis lo que era el cociente de reacción? Era lo mismo que la constante de equilibrio, pero en vez de con una K lo representábamos con la letra Q, y en vez de estar las concentraciones en el equilibrio, eran concentraciones en cualquier momento. Si estuvieran en el equilibrio, esa constante de Q sub C coincidiría con K sub C. Por lo tanto, el QPS sería igual que el KPS, pero con concentraciones que no tienen por qué estar en el equilibrio. Ese sería el QPS. La concentración de plata al cuadrado, coeficiente estequiométrico, por la concentración del ion sulfato. Y ahora, si calculo el QPS, lo tendré que comparar con el KPS, con el producto de solubilidad. Y pueden ocurrir tres cosas. En primer lugar, que el QPS sea menor que el KPS. Es decir, en este caso la sal no precipitaría, quedaría en disolución los iones. Que el QPS sea exactamente igual que el KPS. Significa que estaría en equilibrio y que a una pequeñísima cantidad que yo pusiera ya de cualquiera de los iones, pues se produciría la precipitación. Sería la disolución completamente saturada. Si el QPS es mayor que el KPS, significa que se producirá la precipitación. Bien, vamos a hallar las concentraciones iniciales que voy a tener de estas dos, de plata y de sulfato. ¿De acuerdo? Primero hallaremos los moles de cada uno y luego dividiremos entre el volumen total. Porque los moles primero los tenemos en 50 mililitros de la disolución de la primera y en 50 de la segunda. Pero luego lo vamos a unir. ¿De acuerdo? Primeramente vamos a hallar entonces los moles de cada ion que tenemos nosotros. Y vamos a empezar con la plata. La plata procede, según esto, del nitrato de plata. El nitrato de plata es una sal soluble y por lo tanto en disolución acuosa está totalmente separada en plata y en nitrato, en sus iones. Luego, por cada mol de nitrato de plata obtengo un mol de plata. Luego, si la molaridad del nitrato de plata es 0,0100, la sustituyo aquí, y tomamos un volumen de 100 mililitros, nos quedará, he sustituido la molaridad, y ahora el volumen lo voy a sustituir aquí, ¿verdad? Volumen de la disolución, que en litros sería 50 mililitros dividido entre 1000, ¿verdad? 0,050. Si despejamos el número de soluto, que es el número de moles de plata, el número de moles de plata sería esto por esto, ¿verdad? Es decir, 5 por 10 elevado a menos 4 moles. Muy bien, ya tenemos el número de moles de plata. Ahora vamos a calcular el número de moles de ion sulfato. El ion sulfato procede del K2SO4.
que se disocia dando 2 moles de potasio y 1 de SO4 2-. Por tanto, el número de moles de SO4 coincide con el número de moles de sulfato de potasio. El número de moles de potasio pues sería el doble, ¿verdad? Pero el número de moles de sulfato de potasio coincide con el número de moles de sulfato. Si yo hallo la molaridad del sulfato de plata, sé que la molaridad es, del sulfato de potasio, 0,5, ¿verdad? Y el volumen total, 50 mililitros, puedo calcular los moles de soluto. Sustituyo la molaridad por su valor y el volumen por el suyo. Aquí la molaridad y aquí el volumen, ¿vale? Aquí la molaridad y aquí el volumen. Y calculo el número de moles de soluto, es decir, el número de moles de sulfato, que sería igual al número de moles de sulfato de potasio. Fíjense que un mol de sulfato de potasio proporciona un mol de iones sulfato, sería la molaridad por el volumen. Si ustedes hacen esto, esto les da 0,025 moles. Luego yo ya tengo los moles que he añadido de sulfato y los moles que he añadido de plata, ¿verdad? Pero claro, las concentraciones ahora mismo no son las mismas, porque cojo 50 mililitros de cada disolución. Eso significa que el volumen total sería 50 más 50, ¿verdad? Que sería 100 mililitros, 0,100 litros. Ahora lo que voy a hallar es la concentración de iones plata y la concentración de iones sulfato. Estamos suponiendo los volúmenes aditivos. Esto no es cierto. Realmente el volumen en química no es aditivo. Pero bueno, lo vamos a suponer para que el problema sea más sencillo. Bien, para hallar la concentración de plata sería el número de moles partido el volumen. El número de moles de plata lo habíamos calculado, era 5 por 10 elevado a menos 4, y el volumen nuevo 0,100 mililitros, es decir, 50 más 50 mililitros. Esto me da 5 por 10 elevado a menos 3 molar. Y ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a hallar la concentración del ion sulfato, que sería el número de moles de sulfato, que lo había calculado antes, por el volumen total. Número de moles de sulfato 0,025 y el volumen total 50 más 50, 100 mililitros, o sea 0,100 litros. 0,25 moles por litro o 0,25 molar. Bien, ya tengo las concentraciones de los dos iones y ahora voy a sustituir en la expresión del QPS. ¿Vale? Voy a sustituir la concentración de plata por su valor, aquí, y la concentración de sulfato por el suyo, aquí. Vamos a ver. Esto sería, concentración de plata es esto, la sustituyo, y la concentración de sulfato es esta, la sustituyo también. ¿Vale? Y calculo el QS. Me daría 6,25 por 10 elevado a menos 6. Y ese valor es más pequeño que el del KPS. Como es más pequeño, diremos que no precipita el sulfato de plata. Si fuera mayor, sí que precipitaría. Y si fuera igual, pues estaría la disolución saturada. Vamos a responder ahora a la pregunta de cómo podría solubilizarse el precipitado y cómo podría insolubilizarse. Para solubilizar el precipitado podríamos aumentar la temperatura. Recordemos que la solubilidad aumenta con la temperatura. Otra forma de solubilizar el precipitado sería disminuir la concentración de los cationes en disolución o de los aniones en disolución para desplazar el equilibrio hacia la derecha como consecuencia del principio de Le Chatelier. Por ejemplo, si yo cojo el ion plata y lo disminuyo, o el ion sulfato y lo disminuyo, o el ion sulfato y lo disminuyo, lograré desplazar hacia la derecha el equilibrio. Es decir, vamos a poder actuar de dos formas, haciéndolo sobre el catión o haciéndolo sobre el anión.
Vamos a empezar a ver cómo podríamos desplazar el equilibrio actuando sobre el catión. Podríamos formar con ese catión una especie muy estable que se denomina complejo o compuesto de coordinación. Por ejemplo, la plata forma complejos con el amoníaco, concretamente con 2 moléculas de amoníaco, formaría un complejo llamado diamín plata. La formación de complejos tiene lugar con muchísimos iones metálicos, especialmente con los metales de transición, y con algunas moléculas, como hemos visto, amoníaco, también con el agua, y con multitud de aniones, como el cianuro, sulfocianuro, fluoruro, cloruro, etc. ¿Cómo podríamos actuar con el anión? Pues añadiendo un ácido fuerte para formar un ácido débil, que esté poco disociado, con los aniones. En este caso, si añadimos protones, formaríamos el HSO4-. Y por último, ¿cómo podríamos insolubilizar el precipitado? Pues lo mismo, por Le Chatelier, tendremos que ahora desplazar el equilibrio hacia la derecha para formar más del sólido. ¿Cómo lo haremos? Pues aumentando la concentración de cualquiera de los dos iones en disolución. Y para esto debemos de añadir una sal soluble que tenga un ion común con alguna de las que forman el precipitado. Por ejemplo, podríamos añadir nitrato de plata, que tiene en común la plata, o sulfato de cobre 2, que tiene en común el sulfato. Esto hará que estas sales solubles se disocien aumentando las concentraciones de cualquiera de los iones y por lo tanto desplazarán el equilibrio a la izquierda, es decir, a la formación del precipitado. Muchas gracias por vuestra atención y hasta un futuro vídeo.